Bienvenidos a este nuevo programa de Vía Visual. En esta ocasión tenemos un invitado especial que es Omar Rincón. Omar es profesor asociado de la Universidad de los Andes, periodista, académico, ensayista. Sus temas son el periodismo, los medios, la cultura, el entretenimiento, la comunicación política. Omar ha escrito en el diario El Tiempo una columna de análisis de medios hace 25 años y para mí en especial es un honor tener aquí a Omar. Fue nuestro profesor aquí mismo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Me apunto entre sus discípulos y ya Omar nos irá contando un poco también de toda esa trayectoria. Bienvenido, Omar. Gracias, Cristian. Una alegría estar en Quito, en la Universidad Andina, que como tú dijiste, fue mi casa como por 10, 12 años, que venía todos los años y que siempre ha sido grato volver porque creo que es una universidad que tiene un pensamiento propio que en América Latina es perdido, que es pensar desde lo andino, desde los Andes, porque la pasamos pensando de lo de colonial y una cantidad de cosas, pero poco pensamos ubicados en el territorio. Entonces es una universidad que en su proyecto académico ha sido muy interesante. Claro, sí, lo de Andina para nuestra universidad no es solo un nombre, sino efectivamente es una perspectiva epistemológica. Y Omar justamente viene acá a la universidad a ofrecer un seminario sobre narrativas mediáticas y conflictos de poder. Los dos temas has trabajado, yo diría, toda la vida, ¿no? Sí, yo me los encontré por equivocación, digamos. Cristian, tú sabes que en comunicación América Latina construyó como un modelo propio. Hay un modelo europeo de teoría crítica, que todo el mundo critica todo, con maravilloso, semiología y discurso, poder, Foucault, y es un campo que sigue siendo muy útil. Y está el modelo gringo, que es mucho de instrumentario, encuestas, públicos, audiencias, ese tipo de cosas. Pero América Latina construyó algo propio desde lo popular, desde lo cultural, que no se parece a ninguno de esos dos modelos. Y digo que me lo encontré porque todo el mundo quería hacer, cuando yo estudié, Jesús Martín Barbero y su teoría de las mediaciones de la cultura, o Néstor García Canclini, la hibridación cultural, o Aníbal Ford de la Argentina y su construcción del poder hegemónico de los medios, o el Eliseo Verón, todos hombres, ¿no?, grandes, y la semiología. Y a mí todo eso me parecía maravilloso, y tanto que hice mi tesis de pregrado en comunicación sobre Jürgen Habermas, o sea, una cosa como que yo también quería por allá. Pero el destino me descubrió, me pusieron a dar clases de televisión, después me ofrecieron dirigir una especialidad en televisión, después me pusieron a hacer crítica de medios, entonces como que yo dije, pues el destino me dice que venga por ahí, y me puse a pensar eso que parecía tan banal, que a nadie le gustaba y que básicamente terminé yo ahí porque nadie quería ir, era qué es lo que hace que eso funcione tan seductoramente y tan masivamente, y me cayó el 20 que puede hacer la narrativa, ¿sí? Entonces comencé a pensar que lo bueno de la comunicación es el craft narrativo, es donde nosotros somos potentes, o sea, y comencé a pensar eso, y con mucha suerte, pues en el 2006 publicó un libro que se llama Narrativas Mediáticas, y la segunda pata del libro dice, o cómo se piensa, o algo así, en la sociedad del entretenimiento, y esas dos patas, entretenimiento y narrativas mediáticas, pues me abrieron un camino en el cual me ha ido bien, pero yo creo que es por ausencia de materia. Todo el mundo quiere ser serio, y yo sería como el no serio de la academia, el que trabaja esos temas banales que a nadie le gustan, pero a mí me parece que son los temas que conectan más realmente con los sentidos comunes, y por eso me siguen pareciendo interesantes. Claro, y de hecho son los temas que están en la vida cotidiana de las personas, ¿no? De forma más concreta. Sí, es eso que la gente sabe, o sea, la gente ve mucha televisión, luego sabe televisión, eso de seguir enseñándole a hacer televisión no tiene sentido. La gente sabe de fútbol, ¿y por qué? Porque lo ha visto, lo juega, todo ese tipo de cosas. La gente sabe de comida, la gente sabe ahora de lo digital, de las redes, la gente sabe hoy de las fake news, dudan de todo. Entonces yo creo que siempre tenemos que acercarnos a esos saberes de la gente para desde ahí construir algo, lo que sea, como sea, pero no podemos seguir
juzgando al mundo desde la teoría moderna, con todo lo sabio que fue Adorno, de que sí lo describió bien. Una cosa es que tú describas bien el fenómeno, como hizo Adorno, que dijo hay una industria cultural y eso significa que la cultura y el arte se volvieron mercancía, muy bien descrito, pero automáticamente viene el juicio de valor diciendo que eso es una porquería. O cuando Pierre Bourdieu dice que la televisión no sirve para pensar y que es pensamiento eslogan, muy bien descrito, pero eso inhabilita el respeto por qué es lo que hace la televisión bien. Entonces, por ejemplo, eso que le critican a la televisión es su virtud y es unas cosas que a la academia le cuesta mucho aceptar. Bueno, y de hecho esa es la herencia de Jesús Martín, ¿no? Por supuesto. Sí, pero Jesús, la herencia no es tanto solamente en el medio y la narrativa. Yo creo que la gran herencia de Jesús es pensar desde los ciudadanos, las audiencias, los territorios, que él nos dice, si queremos entender qué pasa en las culturas masivas, no tenemos que ir solamente a los emisores, no tenemos que ir únicamente al mensaje, sino tenemos que preocuparnos desde dónde la gente lee, interpreta y hace sentido. Y creo que ese fue llegar al hallazgo, cambiar la mirada de un lado para el otro, porque la mirada del mensaje, pues es fácil encontrar que toda serie de televisión, todo red digital, pues tiene una construcción ideológica, tiene unas características de enunciación complejas, pero eso no nos dice desde dónde se disfruta. Pero también de esa herencia hay una cosa que me parece a mí que es grave, y es que mucha gente se dedicó a estudiar las audiencias en América Latina. Yo creo que hay más estudios de audiencias que cualquier otro tema en la teoría de la comunicación, investigación en la comunicación. Pero al investigar las audiencias, nunca las investigamos en función de la producción, entonces parecen mundos aparte. Es como si la gente disfrutara por un lado y otro fuera la producción. Creo que eso nunca hemos podido hacer estudios de producción en relación con las audiencias, ni estudios de las audiencias en relación con la producción. Entonces quedan como dos polos aparte que no hemos podido integrar. Cierto. Bueno, ahí también está la herencia de Jesús Martín Barbero, ¿no? Que con su esquema de las mediaciones logra integrar todas estas esferas, ¿no? Sí, y lo más bonito de Jesús en eso es que la categoría mediaciones es la categoría más citada en América Latina, pero que técnicamente nadie sabemos bien qué es porque él nunca la definió. Dedicó un libro, casi 400 páginas, que llama Los medios de las mediaciones y nunca la definió. Entonces la gente dice, es lo que está entre medios. Y entonces ahí se ha vuelto que todo es mediación, o sea, lo que esté entre los que nos escuchan esto y nosotros es la mediación, si está en el hogar, en el auto, los sentidos interpretativos, si es evangélico, es cristiano, todo eso se vuelve mediación. Entonces Guillermo Orozco trabajó eso extensamente. Pero a mí me parece que se olvida una cosa que es la que tú mencionas, y es Jesús cuando dijo las mediaciones hablaba de una articulación en tres líneas, articulación en tres, no era una dualidad entre medios y audiencias, sino era una articulación entre lo popular, lo político y lo industrial comunicativo. Y eso es distinto, es una articulación, no es lo que está solamente entre, sino cómo aparece lo político, cómo aparece lo popular como lugar de enunciación y cómo aparece lo industrial y cómo hay que entender esas tres cosas para entender cómo se construyen las mediaciones. Omar, y eso me lleva a una pregunta, y es que tú efectivamente empezaste trabajando todo el tema de narrativas mediáticas, de entretenimiento, y yo diría que en los últimos 10, 15 años le has dado muchísimo en cambio al tema del poder, las disputas de poder, y ahí se confluyen esos dos universos de investigación. Sí, lo que pasa es que la política venía más o menos pegada a la comunicación, lo sabemos desde siempre, pero era como un pegamento de momentos. Entonces decía que la campaña electoral, los periódicos incidían, decían quién era el presidente en los años 50, 40 del siglo pasado, luego que la radio incidía, luego que la televisión incidía y luego llegó el mundo digital. Y se ve como que inciden, o sea, hoy en día hay gente que dice tal candidato ganó por las redes digitales, eso se seguía diciendo. Pero lo que se volvió interesante es que la política dejó de ser una teoría sobre la democracia casi para volverte una pragmática de la comunicación. Muy bien. Entonces,
yo terminé hablando de política, de poder, de campañas electorales, de gobiernos, porque la comunicación se volvió la pepa del asunto. Totalmente. Entonces comenzaron a preguntarme de eso. Y entonces todo el mundo critica muy bien el aparato mediático, la captura mediática. Y yo lo que creo es que el problema vuelva a lo mío, es casi lo mismo. El problema es que no entendemos que eso es un artefacto narrativo, y es un artefacto de emociones, de producción de sentimientos, y si no entendemos eso, fracasamos. Entonces, pues solamente para que me entiendan lo que estoy diciendo, que no es tan difícil, es Chávez decide quitar RTBC con todo lo que pueda hacer Radio Caracas Televisión, con todo lo que pueda hacer legítimo, pero al quitar eso, quitó el pacto de telenovela que tenía los venezolanos con la televisión. Entonces los dejó sin un lugar cultural, y eso lo cambiaron por telenovela educativa y fue un fracaso total. Toman los medios, y pongo el ejemplo de Chávez porque es el más fácil, y hacen un canal Telesur en el que es CNN pero con contenidos chavistas. Tampoco funciona porque se olvidan de la narrativa, se olvidan de la construcción emocional del relato, se olvidan de la producción de sentimientos. Entonces, claro, ahí es donde yo comienzo a hablar de eso y a la gente le parece como interesante lo que hablo, porque entonces comienzo a explicar que para entender la política, lo dije hace 20 años, había que entender la telenovela, que una campaña electoral era como una telenovela, es un político puro seduce a pueblo equivocado, y es una telenovela. Y de ahí avancé, y entonces ahora hablo de la serie de televisión, de los superhéroes, y interpretando desde lo narrativo. Entonces creo que el artefacto narrativo es, no me importa el cómo, no me importa el qué, perdón, porque lo usan de izquierda a derecha, centro, pero cómo se construye esa articulación es súper fascinante de estudiar y de mirar, porque casi que uno no ve una serie de televisión, pero ve un político como una serie de televisión, y es súper interesante porque hace mucho más sentido que lo otro. Y eso tiene que ver con una cosa re obvia que hemos sabido en la investigación, pero que no aplicamos, por eso lo de producción, es que todos interpretamos simbólicamente los sentidos desde los consumos culturales que tengamos. Por supuesto. O sea, si yo consumo música tecnocumbia, desde ahí interpreto. Si yo consumo telenovelas, desde ahí interpreto. Si yo consumo cine de alta cultura, desde ahí interpreto. O sea, el consumo cultural es mi forma de entrenamiento para interpretar y hacer sentido del mundo. Eso parece fatal, porque diríamos que entonces hay que hacer, es desde lo conceptual, y lo conceptual sí aparece, no desaparece, pero donde aparece el artefacto interpretativo y de sentido es en lo narrativo. Claro que sí. Y estamos con un invitado de lujo, estamos con Omar Rincón, conversando sobre narrativas mediáticas y disputas de poder a propósito de un seminario que Omar está ofreciendo aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Omar, vamos a centrarnos un poquito en la televisión, que es una de tus pasiones, y al mismo tiempo también de tu crítica, objeto de tu crítica. Y ahí te quería empezar preguntando, yo trabajo más crítica de cine, ¿cómo haces para criticar televisión sin perder el goce y el disfrute? Sí, no, la televisión, lo mismo que dije en el segmento anterior, me llegó por destino. O sea, yo juro por mí que yo quería ser inteligente y me ganó la televisión. Eso es como una frase definitoria de mí. Yo hice la tesis como dije anteriormente, de Habermas, y me llamaron a ser profesor de televisión porque la profesora de televisión se fue. Hice televisión un rato. Después yo hice una maestría en Estados Unidos en filosofía de la comunicación y filosofía y comunicación y artes, y volví, ya iba a dictar teoría de la comunicación, y la profesora que iba a dictar televisión se fue para España y me dijeron, tiene que dictar esa cátedra. Entonces, la televisión me persigue por la crítica por todo lado. Entonces, yo un día me entregué y dije, si la televisión me persigue, debe ser porque algo tiene sentido. Y ahí fue donde comencé a pensar más allá de lo que hacemos todos los televidentes. Yo hago lo que hacen todos los televidentes, pero como todo crítico o analista teórico, poniendo distancia. Entonces, la gente cree que yo veo más televisión que la que veo menos televisión de lo que la gente se imagina, y yo
he ido construyendo como un método, dándole sentido a eso, de construirle un método a ese artefacto o a esa máquina de sentidos que es la televisión. Entonces yo voy como, el disfrute mío pasa por gozarme el relato, pero también por gozarme la forma de entenderlo. O sea, me parece que los que hacen investigación en comunicación tenemos que gozar Buen punto. lo que Buen hacemos. O sea, cuando tú analizas una película, independiente de lo que encuentres, tú gozas viendo la película y haciendo descubrimientos como, ay, mire esto. Entonces cuando hago un descubrimiento de algo, digo, ¿por qué esta telenovela tiene tanto éxito? Yo no me pregunto es si me gusta a mí. Ya. Me pregunto por qué tiene éxito. Y cuando me pregunto por qué tiene éxito, comienzo a mirarla y digo, es que aquí pasa esta cosa que es fascinante. Entonces es una fascinación por el artefacto narrativo, otra vez, que vuelvo a lo mismo, que me hace que yo disfrute profundamente el elemento. Entonces, de alguna forma, no pierdo creo que el placer mío está en el ver y descubrir cosas que a mí me sorprendan, lo cual también es como la definición de periodista que me gusta, que es un ignorante que aprende en público. Entonces a mí cuando algo me sorprende digo, qué cosa tan buena. Y voy a contar un ejemplo. Pasión de Gavilanes, una telenovela que todo el mundo conoce en América Latina. El guionista Julio Jiménez hizo una cosa que a mí me pareció fascinante en su momento, y es que al protagonista, un protagonista normalmente tiene como 3 personalidades. Uno es el sufrido, angustiado, otro es el emprendedor que sale adelante y lucha, y otro es el buena gente, o sea, como la buena persona. Y este libretista dividió ese personaje en 3, entonces en lugar de tener un protagonista tenía 3, uno hacía de bueno, otro hacía de emprendedor y el otro hacía de sufrido. Y puso al frente 3 chicas que eran los mismos 3 papeles. Entonces yo decía, es fascinante como una escena que debía durar 3 minutos, duraba ahora 9 minutos porque tenía que contarla 3 veces. Entonces digo, eso es fascinante de ver este descubrimiento que hizo este muchacho, y comienza eso, otro descubrimiento en esa Pasión de Gavilanes, que la telenovela normalmente se desnudaba a las mujeres, siendo que la telenovela es un género visto mayoritariamente por las mujeres en ese tiempo, y esa telenovela por primera vez desnudó a los hombres y se volvió un furor, y ahora es la regla de todas las telenovelas. Entonces, esos descubrimientos son los que hacen interesante después de mi juicio moral. O sea, eso no... Mi juicio moral, yo hay veces digo, esta telenovela no me gusta, Escobar el patrón del mal, me parece éticamente problemática, pero narrativamente me parece fascinante. El personaje de Pablo Escobar ahí, me parece que es un gran actor, pero me parece que ahí lo hizo mal porque él tendría que llevarnos a que odiáramos a Pablo Escobar, y él llevó a que amáramos a Pablo Escobar. Entonces, claro, ¿ves? Esos juegos son los que hacen que sea placentero. Pero eso que estoy diciendo yo es para televisión, pero tú lo encuentras en el cine, el que investiga la prensa, el que investiga la música, el que investiga la comida, es ese placer. Claro, analítico, cuando lo podemos contar a alguien, lo que hace que nuestras investigaciones y eso le guste a la gente. Cierto, y también leer también lo que le pasa a uno con esos dispositivos narrativos en el cuerpo, ¿no? ¿Qué siente? No, eso es otra cosa alucinante. O sea, a mí, yo me encuentro a veces llorando con unas escenas que digo, pero yo, ¿por qué lloro con esto? Nadie más lloraría con eso, pero debe algo provocarme en mí. Y digo, hay cosas como que yo con lo más banal me sale lágrima, y con lo más profundo, esas películas súper densas, con mucha historia, maravillosas, se vuelve un acto intelectual. En cambio, un melodrama chiquito puede llevarme a sacar una lágrima. Entonces, eso, no dejar que el cuerpo no aparezca. Exacto. Porque decía un tipo en Robinson, en un YouTube que hay por ahí, que dice que la escuela mata la creatividad, decía que los académicos solemos ser cabezas que usamos el cuerpo para ir de comité en comité. O sea, no ponemos el cuerpo en la investigación. Cierto. Entonces me parece fascinante poner el cuerpo en la investigación. Oye, Omar, y la televisión colombiana, ¿cómo está la salud de la televisión colombiana? ¿Por qué apuestas hoy en día de lo que está pasando en Colombia? La televisión ha muerto muchas veces, la han matado muchas veces, y creo que la televisión es como un virus o un modo de existir de la narrativa
que siempre es capaz de reinventarse y dominar todo. En este momento, el TikTok parece televisión, el YouTube parece canal de televisión, las series de televisión cada vez parecen más telenovelas de las clásicas y no hay grandes series como había antes. El cine está pensado hoy como para ese público televidente. La literatura se escribe como pensando en series de televisión. Totalmente, sí. La televisión es una máquina sensacional ¿y por qué? Por dos razones, porque es la máquina narrativa más masiva que existe y todos buscamos la masividad. Luego, si hay que imitar a alguien en la televisión, y segundo, porque la televisión se inventó la única forma de negocio que está clara, que es la venta de comerciales de televisión. No hay otro modelo de negocio tan efectivo como eso. YouTube, estás viendo y te aparece una publicidad. Claro. Entonces, en Colombia la evolución ha sido, básicamente hay como tres tendencias. Una, dejaron de producir telenovela para Colombia y producen ficciones para las plataformas. Porque las plataformas decidieron que quieren buscar contenidos locales para volverse universal. Y descubrieron que la telenovela como siempre se supo, es un contenido con alto valor porque permite muchos capítulos para hacer eso. Entonces, Netflix sobre todo le ha apostado mucho a comprar en Colombia, mucho. Disney le ha apostado más a comprar a Argentina. Segundo, en Colombia llegaron esas cosas que llaman concursos como realities, que se han vuelto como un acuario de la cotidianidad, que nadie los mira, pero que está bien ponerlos ahí, y estos son formatos muy baratos, que permiten mantener ese tipo de cosas, y creo que han logrado crear como un prime time de eso. Entonces tenemos eso, tenemos la telenovela como relato popular, y los directos como campeonato. El directo de conciertos, de fútbol, de cualquier cosa, mantiene viva la televisión. Donde la televisión sigue teniendo potencia política, que es en los informativos, es donde en Colombia está fracasando como dispositivo informativo. O sea, es como una contradicción. Porque los políticos le siguen dando mucha importancia a los informativos de televisión, pero el televidente se fue de esos noticieros. Entonces, y el periodismo no evolucionó. El periodismo televisivo es perverso en Colombia y en el mundo mundial. O sea, el periodismo televisivo, ya la gente huye de él por falso, por solemne, por angustiante, por aburrido, y ahí no se ha encontrado nada para solucionar televisivamente. Se encontró algo para solucionarlo, pero es vía los streamers, que ya no vienen del periodismo, sino vienen de otro lado. Eso funciona muy bien en Argentina. En Colombia los streamers de izquierda funcionan re bien, que es un nuevo concepto de periodismo, como que se habla la realidad, pero se habla de manera desenfadada, perdiendo la solemnidad. Entonces yo creo que lo informativo, si hay una crisis alucinante, 70% de la población del mundo dice que prefieren no informarse por televisión, o sea, que cree que hay una cosa. Pero la telenovela, los realities, el deporte, los espectáculos de música popular, creo que funcionan bastante bien. Oye, Omar, como crítico de cine, tú como crítico de televisión, quiero poner ahí en tu consideración una frase de Zielinski, este mediólogo. Él dice que el cine y la televisión son como entreactos de la historia, ¿no? Y que están condenados a desaparecer, pensando en un tiempo largo, ¿no? ¿Tú qué dices, Omar? ¿Cómo ves el futuro de la televisión? Yo la televisión, por lo menos, creo que no va a desaparecer. O sea, porque si miras ahora, los ratings de televisión, con una televisión muy mal hecha, la ecuatoriana, la colombiana, la mexicana, siguen siendo comparativamente con los públicos masivos altos. O sea, siguen siendo altos. Eso no hay posibilidad humana que diga que eso no sigue siendo importante. Se ve más televisión que una cosa de YouTube, o que una cosa de un periódico, o que una cosa de... O sea, literalmente... el programa más malo de televisión en Colombia tiene que tenga un punto, tiene 500.000 televidentes. O sea, eso... Bueno, más ahora en el Mundial, ¿no? Sí, pero en la vida real de 500.000 no está mal. O sea, es que también miramos como que estamos en una lógica clásica. Entonces yo creo que la televisión tiene 3 o 4 cosas de base, que es la estética y la repetición, que es el principio básico de la cultura
masiva. Yo consumo aquello que ya conozco para disfrutar ese placer conocido. Y pasa en la música y en la comida. Si tú vas a comerte un tigrillo, tú quieres que el tigrillo sepa más o menos lo mismo con pequeñas variaciones, pero no quiere que sea otra cosa. Si vas a bailar a Julio Jaramillo a borracharse, quiere que suene la canción de Julio Jaramillo, no quiere que la cante ahora Carlos Vives. No. Entonces, de alguna forma, esa estética de la repetición es algo que odia la academia moderna, pero es el valor de lo masivo, popular. Los rituales de la vida cotidiana. Exacto, te marca eso. Por eso también yo creo que el cine no desaparece, porque el ritual de la película sigue siendo una repetición interesante. Ya no queremos ver una serie de 80 capítulos, queremos ver una historia bien contada. ¿Y qué han hecho los de cine con sus grandes esto? Pues ahora las películas son de 2 horas y media, 3 horas. Y yo creo que están abusando de eso porque el placer de ver algo de 90 minutos concreto es bastante fascinante. Entonces yo creo que eso es lo primero. Lo segundo que la televisión reconoce y que a lo demás no le va a pasar es la lógica del reconocimiento. Y es que de televisión podemos gozar series de televisión de Estados Unidos, pero requerimos televisión para vernos a nosotros mismos. Buen punto. Para reconocernos. O sea, para hablar del mundo tenemos demasiadas cosas, pero para hablar de nosotros no tenemos. Y la televisión sigue siendo el altar donde nos gradúan de ciudadanos. O sea, el grave fracaso de la televisión pública de América Latina es que se la han dado a los culturosos y se la han quitado al pueblo. Bien, si el pueblo saliera en esa televisión, usted sale con una cámara de televisión al frente de la Universidad Andina y la gente para y le digo, quiere hablar, y todo el mundo quiere hablar porque quiere salir en televisión. Entonces hay un reconocimiento en el habla, en la forma de eso. Entonces creo que la televisión va a vivir, pero lo malo, pues es que no hay malo, pero moralmente malo ni bueno, sino lo problemático de la televisión es que todo lo simplifica. O sea, al cine lo vuelve más simple, a la literatura la vuelve más simple, a la densidad cultural la vuelve más simple. Esa es su virtud, pero es lo que a nosotros nos parece fatal. Nos parece fatal que vuelva eso tan simple, pero es parte de lo que funciona como artefacto. Claro, sí. Estamos aquí en el programa Vía Visual con un invitado especialísimo, nuestro querido Omar Rincón, y estamos hablando de narrativas mediáticas, de disputas de poder. Y en esta tercera y última parte de la entrevista, querido Omar, quería que hablemos del tema del momento, ¿no? Que es la inteligencia artificial, sin duda. Y tú tienes una postura muy crítica, ¿no? Frente a cómo se está encarando desde el campo de la comunicación, pero desde el campo también de la academia, de la sociedad, el tema inteligencia artificial. Pues lo que yo pienso en inteligencia artificial, que ya está aquí y ya hace parte de la vida cotidiana, y hasta mi mamá la practica, y digamos que esta cosa moral de si es buena o mala, si es regulable o no regulable, digamos que es le gastamos mucha discusión eso para parecer inteligente, y yo creo que ya está aquí, pero digamos, hay como 2 o 3 cosas que me parece que hay que saber. Una, por ejemplo, en periodismo. Para el periodismo que estamos haciendo, mejor usar inteligencia artificial. O sea, para que un periodista tome el tuit del presidente y lo lea al aire en una emisora o en un programa de televisión o lo escriba en un periódico, ¿yo para qué pago un periodista para que repita lo que le llega por un tuit o por un boletín de prensa? Eso lo hace mejor. Ahí sí nos gana la inteligencia artificial. Para hacer el contexto de cualquier información, la inteligencia artificial va y me busca todo y me hace esa primera investigación. Entonces me parece que ahí sale mi primer punto. La gente que siente que la inteligencia artificial la reemplaza es porque no hace bien su oficio. O sea, debemos ser autocríticos, decir, si me puede reemplazar eso, si yo soy profesor y la inteligencia artificial me puede contestar el test que yo le pongo, significa que soy muy mal profesor. Debo inventarme formas de test, formas de trabajo, que la inteligencia artificial esté, pero no solucione el problema, sino que obligue al ser humano a actuar. Eso es como una primera cosa que diría que funciona. La segunda, que estoy de acuerdo con todos los críticos, sí, la inteligencia artificial tiene cosas súper criticables, como por ejemplo quiénes son los dueños de esos aparatos, el problema de los ricos del mundo, decidiendo
que eso tenga esos patrones y no otros, y que no sea transparente, y que de alguna forma sean irresponsables porque lo único que están jugando es el juego de la bolsa de valores, quién hace más dinero más rápido, ese tipo de cosas, y que no se piense en el proyecto social. Eso sí, Barico lo decía, esta gente se inventa el futuro en gadgets tecnológicos, la inteligencia artificial, las gafas, la no sé qué, pero no tienen un proyecto de sociedad, un proyecto humanista. El único proyecto que tienen es el capitalismo, y el capitalismo va a terminar matándonos porque, pues, por más dinero que tengamos, eso termina por no ser feliz. O sea, no creo que la gente más infeliz del mundo son los ricos millonarios porque viven tan obsesionados con la plata y que todo el mundo es un enemigo, que es una vida un poco miserable. Entonces la segunda. Pero la tercera, después de que diga que hay que usarla y cosas de esas, yo creo que hay que inflacionarla y decir que la inteligencia artificial no es el único Dios que tenemos, que hay más IAs, jugando solamente con la frase, ¿no? Inteligencia artificial es IA. Entonces, pero hay otras IA, la inteligencia afectiva, por ejemplo. Ajá. Estamos siendo muy precarios en la inteligencia afectiva y no lo aprendemos en cursos de nueva era o coaching, es de vivir la vida. Eso, para tener inteligencia afectiva hay que vivir. No voy y pregunto la fórmula a la inteligencia artificial. Estoy triste, deprimido, ¿qué debo hacer? La inteligencia artificial va a investigar todo y dice, busca amigos, sal con ellos, hagas planes colectivos e intenta tener un hobby. O sea, son unas bobadas, como que, en cambio, si uno sale con un amigo y pierde el tiempo, debe decir pierde el tiempo, abrace un árbol y llore, no sé, cualquier cosa. Entonces la inteligencia afectiva, la inteligencia artesanal, es la más necesaria hoy porque pues la inteligencia artificial no te va a poder hacer una cama y te vas a poder hacer un plato y todo, pero lo artesanal tiene esa belleza que hablan las comunidades indígenas de pensar con las manos. Exacto. Que eso se pierde. De comer con la mano, de sentir el tacto de lo que comemos, de lo que hacemos. Eso artesanal de tejer es una maravilla y por eso muchos jóvenes hoy tejen, porque es como la operación más manual que necesitamos hacer, eso que poner el cuerpo de eso. La inteligencia ancestral, o sea, ir a los viejos del mundo, no solamente los indígenas, los afro, los abuelos, y que con su inteligencia ancestral nos den sus conocimientos del mundo. Eso no está en la inteligencia artificial. Leer la nube, leer el río, leer la tierra, leer la planta, esas cosas, pues es otra manera que tampoco, y aunque la pongan en la inteligencia artificial, dentro de la información no va a ser posible. Y hablando de esto corporal, porque todo esto que estoy diciendo, lo afectivo, ancestral, análogo, artesanal, todo eso pasa por el cuerpo, pero un amigo, Pere Ortín, decía que tenemos que ponerle inteligencia anal. O sea, como que también eso de qué pasa por ahí, ¿no? ¿Qué pasa por ese cuerpo? Entonces, creo que no es que sea una o la otra, sino son todas en simultáneo, como que esta cosa, si no usaste inteligencia artificial, estás fuera del mercado, pues bueno, pues si tú eres un empresario y quieres ganar con la fórmula, de pronto sí, pero si, va a poner el ejemplo más tonto del mundo, hoy hay mucho rico en el mundo, muy triste, porque no tiene nada de qué conversar. Lo único que conversa es cómo hice plata. Uy, es que me inventé, hice plata, pero es aburrido. Claro. Es aburrido, no sabe bailar. Entonces, pobre bailando. Millonario es el que sabe bailar, rico es el que sabe bailar, pobre es el que no sabe bailar. No sabe contar historias, pobrecito. O sea, no, la única historia es cómo hizo plata. No sabe perder el tiempo. O sea, hay una cantidad de otras formas de ser millonario. Y creo que eso, la inteligencia artificial es maravillosa, como dijo el viejito Mujica. Le preguntaron qué pensaba y dijo, ay, ojalá todo el mundo que desempleado, la inteligencia artificial lo haga. Pero que entonces, como va a ser tan productiva la sociedad, lo que ganen nos lo pasen a nosotros para nosotros disfrutar, que es el sueño desde Adorno. Se dijo que la industria iba a liberar al ser humano hacia el ocio y el espíritu, y íbamos a pasarla mejor. Pero lo que ha pasado es que el capitalismo ha tomado el ocio y nos lo ha vendido como producto de máxima rentabilidad. Entonces yo creo que de alguna forma con la inteligencia artificial es como úsela, abúsela, entiéndala, haga lo que quiere, juegue con ella,
boicotéela, pirateela, haga lo que quiera, pero siempre entienda que no es el único recurso que tienes. Oye, Omar, y pensando en narrativas mediáticas, ¿cómo de alguna manera la inteligencia artificial va a transformar las formas como se organizan los relatos? Pues yo creo que sí está afectando, y ahorita, por ejemplo, Televisa, que ha fracasado. Televisa fue la reina de la telenovela, comprando telenovelas de toda América Latina y no haciéndolas, sino repitiéndolas ellas al estilo mexicano. Y ha venido fracasando ahora, está haciendo microrelatos con inteligencia artificial. Y bien, o sea, sí, qué maravilla. Yo le digo a una IA que me ayuda a hacer un libreto de microdramas, de capítulos de 3 minutos, 4 minutos. Y salen bien, o sea, tú le haces bien el prompt, ese tipo de cosas, va a afectar. Pero esto es en términos industriales, pero en términos de humanidad y arte y cultura, eso es naturaleza desechable, eso no va a pasar para ese tipo de cosas. Se dice que se puede hacer películas, que se puede hacer imágenes, libretos, todo bien, todo eso se va a poder seguir haciendo, pero así como antiguamente también pasaba lo mismo. ¿Te acuerdas en cine que hay una cantidad de gente maravillosa que dicta cursos, talleres, y uno paga $100 por ir a oírlo a un tipo, cómo romper las estructuras y ser exitoso contando historias? Me acuerdo que fui a uno de esos. Y el tipo contaba 10 películas que las rompieron. Eso no significa que yo las pueda aplicar, ¿me entiende? Claro. Funcionaron en ese caso, pero me quiere vender una fórmula que no es tan fácil. O sea, romper las historias de los personajes, listo. Sí, lo podemos hacer, pero no siempre funciona. Claro. Romper la estructura narrativa no siempre funciona. Le funcionó una vez a un señor, pero no funcionó 20 veces después. Entonces los patrones sí funcionan para hacer cosas y nos va a resolver la vida. Pero si tú quieres gozarte más las historias, lo que decíamos antes, exacto, ponerle el cuerpo, pues necesitas usar eso para que te haga eso y ponerle un poco de ese pensamiento intuitivo que te da la vida. Yo creo que nos toca vivir más, y los académicos sufrimos de falta de vida, de ir al territorio. Yo decía que dejamos obligar a todos los profesores a que pasaran una semana en una comunidad rural, o sea, indígena, afro, o lo que fuera, una semana, y que no hablaran, que escucharan todo lo que vieran y después trajeran un informe. Pero el académico docente que lo llevan a una comunidad rural tiene que hablar y dar clase. No, vaya y escuche y viva y habite eso, y seguramente te van a aparecer muchas más historias y muchas más reflexiones que las de los libros. Entonces, de alguna forma, creo que lo está obligando, sobre todo en la academia y en el mundo creativo, a volver a pensar el producto que tenemos. ¿Qué es una obra de arte? ¿Qué es una película? ¿Qué es ser académico? ¿Qué es dar una clase? Creo que todo eso nos toca volver a repensarlo y ver cómo funciona, o sea, cómo experimentamos, a ver qué logramos con eso. Ok, con esas reflexiones potentes de Omar vamos a ir cerrando este espacio. Gracias, Omar, por compartir tus ideas acá con nosotros. No, gracias, Cristian, por invitarme a tu podcast, programa, y a la universidad, y por conversar de esto que puede que a nadie le importe, pero que dése cuenta cómo gastamos 45 minutos hablando de cosas que a nosotros sí nos importan, y esperamos haberle transmitido a los que nos oyeron algo de esta pasión por eso que nos importa. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos por acá y nos vemos en el próximo episodio de Vía Visual.